Volumen 7, quinto candidato a campeón capítulo 1 regreso. Zumbido. El Rayquaza Flying no volaba muy alto, pero de repente se sacudió violentamente. ¿Qué clase de avión estás construyendo, chico? ¿Puedes pilotarlo bien? Ye-Yuan despertó de repente. La acción anterior parecía haberlo asustado. En la parte trasera de Mega Rayquaza, el espacio es bastante amplio, por lo que no importa incluso si es un descanso. Obtuviste toda la experiencia luchando contra Reshiram gratis, ¿por qué no vuelas correctamente? Aunque no llegó a la última simulación de la bestia divina, Rayquaza sin duda obtuvo enormes beneficios en esta batalla, y su nivel se elevó con éxito al nivel 50. Pido Pip. Ye-Yuan solo sintió a Horacio pasar zumbando, casi pegándose a su mejilla. ¿Qué pasa? Yan Silo también se acercó y miró en dirección al objeto que pasó rápidamente. Pido Pip. Pip. Solo entonces se dieron cuenta de que además del ruido que acababa de producirse, el alboroto provocado abajo parecía ser aún más intenso. ¿Es un Pokémon volador? Un gran número de Pokémon pájaros se dirigían frenéticamente hacia ellos, o más precisamente, subían hacia mayores altitudes, llevando su velocidad al límite. ¡Boom! Antes de que pudieran darse cuenta de lo que estaba sucediendo, una enorme explosión retumbó en el bosque, levantando nubes de humo negro. Capitán, aunque muchos huyeron, la cosecha esta vez no fue pequeña. El hombre uniformado se adelantó. A su alrededor había enormes redes, llenas de Pokémon pájaro que revoloteaban en su interior. Muy bien, sigan capturándolos. Aunque estos animales son muy comunes y el precio por unidad no es muy alto, la cantidad es grande, así que aún así es una cosecha considerable. Necesitamos actuar con rapidez. Creo que un alboroto tan grande causará problemas. Necesitamos terminar la transferencia cuanto antes. Sí. La sonrisa de su rostro se desvaneció, y de repente notó una gran sombra en el cielo sobre su cabeza. ¿Qué pasa? Cuando miré hacia arriba, de repente vi a la enorme criatura volando en el cielo. ¿Qué es esto? De repente, el protagonista sintió un sudor frío corriendo por su rostro. Nunca había visto un Pokémon como este antes, y la sombra envolvió todo su cuerpo. ¿Qué clase de monstruo es este? El personal que originalmente estaba a cargo de la captura detuvo lo que estaban haciendo involuntariamente y miró nerviosamente a Mega Rayquaza en Soaring in the Sky. ¿Son de la Legión de la Llama Roja otra vez? Ye-Yuan observaba a Rayquaza, observando todo lo que sucedía abajo. A juzgar por la apariencia de estas personas, no deberían ser muy fuertes. En la Legión de la Llama Escarlata, debería considerarse una figura de bajo nivel, de lo contrario no vendría aquí a capturar estos Pokémon comunes a gran escala. Capitán, me siento un poco familiar. Me parece familiar, ¿qué quieres decir? Todos miraban nerviosos a Mega Rayquaza en el cielo. Debido a su paso a la mega evolución, aún había cierta distancia entre Rayquaza y ellos. Estas personas nunca habían visto a Rayquaza antes, por lo que naturalmente no tenían forma de reconocer a Mega Rayquaza. Ahora lo recuerdo, crack, Rayquaza, es Rayquaza, seguro. Presa del pánico, descubrió de repente a Ye-Yuan y Yan Silo en el Mega Rayquaza. Se sobresaltó y comprendió mejor sus pensamientos. El capitán es el de la competición de la alianza. Sintió que no hablaba con claridad, pero aún así reprimió la conmoción en su corazón y terminó de hablar. La escena en la mente del protagonista y el rostro frente a él se superpusieron gradualmente y de repente reaccionó. ¿No es este chico que está frente a mí el mismo que vi en las noticias del teléfono móvil antes, el quinto candidato a semicampeón que ha sido muy popular recientemente? ¿Y el que está frente a mí es Rayquaza? ¿No es eso posible? Ye-Yuan todavía estaba un poco incómodo con eso. Podía reconocer mi identidad con solo agarrar a cualquiera. Parecía que esta vez sí que me habían engañado. Capitán, vamos. Retirar. Antes de que pudiera terminar sus palabras, escuchó al conductor gritar fuerte, se subió apresuradamente al auto y apagó inmediatamente el motor. ¡Guau! Ye-Yuan miró hacia una dirección no muy lejana, parece que una situación tan grave aquí también ha atraído la atención de la policía, pero para cuando Jenny llegue, me temo que será demasiado tarde. Rayquaza, usa Twister. Se alzaron dos enormes twisters y las redes gigantes que aprisionaban a los Pokémon pájaros se hicieron pedazos, y una gran cantidad de Pokémon pájaro escaparon. Al observar esta escena, la Legión de la Llama Roja apretó los dientes, pero no pudo hacer nada. Antes de que pudieran reaccionar, una fuerza enorme los arrastró a todos, y junto con Twister, continuaron balanceándose en el aire. Mira allá. Eso es. No muy lejos, Jenny vio de repente el vehículo que fue succionado hacia el cielo por Twister, así como la enorme figura del Pokémon.
¿Es el chico de la competición de la Alianza? Sin darse cuenta, pisó el acelerador y aceleró en dirección a Rayquaza. Sin embargo, en comparación con Mago Rayquaza, definitivamente todavía hay una cierta brecha en su velocidad. Volumen 7 Capítulo 2 La sensación de volver a casa. Ataque especial aumentado en 5, ataque físico aumentado en 5, velocidad aumentada en 5 y resistencia aumentada en 5. Después de completar la misión principal esta vez, Yejuan no usó los puntos que ganó para comprar dulces raros. Aunque Rare Candy juega un papel importante en Darkrai ahora, no aumenta ciegamente el nivel de Darkrai. Rare Candy no mostró ningún efecto secundario obvio, pero aún así quería que Darkrai se acostumbrara a su fuerza actual primero. Aumenta tu experiencia de combate participando en tantas batallas como sea posible, en lugar de usar constantemente caramelos raros para aumentar tu límite. Aunque los niveles pueden aumentar el límite superior de la fuerza de los Pokémon, todavía hay una clara falta de experiencia en combate. Por lo tanto, en la situación normal, definitivamente no es tan fuerte como si realmente te hubieras mejorado. Sin embargo, no hay un límite de experiencia para mejorar los valores de los atributos, por lo que Yejuan se siente bastante aliviado. En este caso, es una cuestión de distribución. No tenía prisa por usarlo, pero lo guardó por ahora. Ahora era el camino a casa, y tampoco olvidó a los Pokémon que tenía guardados en la mansión. Hacía mucho tiempo que no los veía y no sabía cómo estaban. Aunque no pelearon conmigo, también deberían tener una parte de estas cosas. Y parece que realmente los he descuidado demasiado, y este viaje de regreso es justo la oportunidad adecuada para darles una oportunidad. ¿En qué estás pensando? Yancy-Lo vio que estaba un poco distraído y le tocó suavemente el brazo. Nada, respondió Yejuan con una sonrisa. Es solo que ya casi llegamos, y recordé algunas cosas del pasado. Ninguno de los dos continuó hablando, pues ambos se entendían tácitamente. Mega Rayquaza se movía muy rápido, y el bosque circundante gradualmente se fue volviendo más escaso, y gradualmente fue reemplazado por un fuerte ruido. Esto significa que ambos están a punto de entrar en la ciudad. Rayquaza, puedes reducir un poco la velocidad al acercarte a la ciudad, también por seguridad. Aunque Rayquaza estaba a una gran altitud, Yejuan todavía se lo recordaba por costumbre. Después de un rato, los dos vieron un enorme monumento. El gremio de la cortina de lluvia en la ciudad de Yanua es muy visible. Basta con entrar en la zona urbana para tener una buena vista. Finalmente he vuelto, pero ¿acaso siento nostalgia? Yejuan y Yancy-Lo se sintieron muy extraños, ya que estaba claro que no habían permanecido en el gremio por mucho tiempo. Comencé mi viaje casi inmediatamente después de ingresar al gremio, pero ahora, cuando regreso, todavía me siento como si estuviera en casa. Este tipo de atmósfera es realmente un poco extraña. No pienses demasiado, deberías ser feliz ahora. Después de tanto tiempo, por fin puedo relajarme. El año se acaba y puedo pasar tiempo con los Pokémon que no puedo llevar conmigo. Yejuan asintió, expresando su profundo acuerdo. Estallido. El rugido del saludo conmocionó a Yejuan y Yancy-Lo, quienes se encontraban en el aire. La situación los dejó un poco confundidos. La entrada del gremio Cortina de Lluvia ya está cubierta con pancartas. ¿El quinto candidato al campeonato? Yejuan lo miró y se sorprendió al instante. Aunque pensó en su nivel actual de fama, nunca esperó que el gremio Cortina de Lluvia también recurriría a tales tácticas. La última vez que regresó ya se sentía muy destacado, pero no esperaba que esta vez alcanzaría nuevamente un nuevo nivel. Ya había una multitud a la entrada del gremio Yumu. Al enterarse de que ambos estaban a punto de regresar, Liuse se presentó en persona temprano y reunió a todos los miembros del gremio. Esto es una bendición para el gremio Cortina de Lluvia. El propósito del gremio era formar entrenadores Pokémon competentes para la Alianza Pokémon. Ahora, en tan poco tiempo, su gremio se ha convertido repentinamente en el quinto candidato al campeonato. ¿Cómo no estar orgullosos? Aunque en realidad tiene poco que ver con el gremio de la Cortina de Lluvia, Yejuan todavía pertenece al gremio de la Cortina de Lluvia. ¿Es este el hermano mayor Yejuan? Lo vi en persona. Lo vi en la televisión hace unos días y ahora lo tengo aquí delante. Es muy emocionante. Es un verdadero candidato al campeonato. Quiero ganarme tu apoyo. Sin duda, es Rayquaza. Aparte de mi hermano, ¿quién más tiene a Rayquaza? Este joven es mucho mejor que nosotros, y ya ni siquiera tenemos el valor para seguir en el gremio. Todos miraron a Rayquaza que caía lentamente en el aire, con los ojos llenos de envidia. Están todos tan entusiasmados. Me siento un poco incómodo con esto. Yejuan rió torpemente 2 veces y miró a Yancy-Lo con impotencia. No estás acostumbrado a esto. Es solo el principio.
Ya que tu objetivo es convertirte en un entrenador Pokémon de élite, ¿no se convertirán en algo común en el futuro? Vamos, ahora solo eres un candidato para el campeonato, replicó Yan Zilo. Solo hablaba. Ye Yuan se rió 2 veces como respuesta, y tras aterrizar con firmeza, recuperó a Rayquaza. Volumen 7 Capítulo 3 Misión después del Año Nuevo. Gremio de Cortinas de Lluvia, Oficina del Decano. Ye Yuan, aunque supe a primera vista que no eras una persona común, tu tasa de crecimiento actual superó ampliamente mis expectativas. Liu Se estaba muy emocionado. Afortunadamente, había reclutado a este chico con antelación, de lo contrario, habría perdido una oportunidad tan grande. El decano original se retiró debido a la edad, por lo que Liu Se ahora se ha convertido directamente en el decano del gremio Yumu, y los asuntos se han vuelto aún más ocupados. Decano, estás armando un escándalo. Probablemente sea innecesario. Ye Yuan se sintió un poco avergonzado. Solo había regresado una vez y había pedido a todos los del gremio que salieran a saludarlo. Chico, no seas tan desagradecido después de obtener la ventaja. Liu Se volvió al tema. Al ver la expresión en el rostro de Liu Se, Ye Yuan también se puso serio. Debes saber que no participaste en esta competición de la Alianza Pokémon. Lógicamente, nada de esto debería haber sucedido. Pero desde que luchaste y ganaste contra Feng Qian, el subcampeón de la Alianza, toda la atención se ha centrado en ti, incluso al nivel de los 4 con más probabilidades de convertirse en campeones. Pero deberías entender el principio de que un árbol grande atrae el viento, ¿verdad? Ye Yuan asintió, ya lo he pensado. Liu Se sonrió con satisfacción, hay muchas personas que quieren pisotearte para llegar a la cima, incluso en el gremio. Debes saber que muchos miembros del gremio han participado en esta competencia de la Alianza Pokémon y ninguno ha obtenido muy buenos resultados. ¿Qué pensarán de ti, un novato con menos de un año de antigüedad, convirtiéndote en candidato al campeonato? Si me ganan, ¿pueden hacerme lo mismo?, preguntó Ye Yuan con cierta gracia. ¿Pero cómo es posible? Aunque solo usé 2 Pokémon en la batalla contra Feng Qian, ¿no quedó a la vista de todos la fuerza que demostramos allí? Nada es imposible. Existe la suerte. Incluso si pierden, es natural para ellos. ¿Pero qué pasa si ganan? Y sí. Ye Yuan comprendió que Liu Se refería a las actividades psicológicas de esos rivales. Perder no les afectaría, pero si ganaban, podrían reemplazarlos. El quinto candidato al campeonato, ¿qué significa esto? La persona más cercana al campeón por debajo de la élite. Incluso aquellos que están por debajo de la élite anterior pueden ser ignorados. Después de todo, uno de ellos, Su Sun-min, ya ocupa el segundo lugar en el ranking del campeonato, justo debajo de Lone Elite Lonju, quien ganó el semicampeonato esta vez. Está bien, no hay necesidad de estar tan nervioso. Yo también he visto tu batalla. Nunca pensé que pudieras llegar tan rápido a este punto. Liu Se también suspiró. Decano, gracias por recordármelo. Ye Yuan sonrió agradecido. En realidad, la razón principal por la que volví esta vez fue para preparar la evaluación del informe de fin de año del gremio. Antes de que pudiera terminar sus palabras, Liu Se lo interrumpió golpeando la mesa y mirándolo con una expresión extraña. ¿Qué pasa? Ye Yuan estaba un poco confundido. ¿Participas en el informe de evaluación de Dashia Unicom?, preguntó Liu Se. ¿Hay algún problema?, preguntó Ye Yuan. ¿Sabes qué es el informe de evaluación de fin de año? Al final del año, cada gremio realizará una encuesta de evaluación para sus miembros. Dicho sin rodeos, no es más que una prueba de sus habilidades, similar a un examen final. Participar en la evaluación de fin de año es obviamente una forma de intimidación. No creo que sea necesario, dijo Liu Se. Ye Yuan quería explicar que solo Darkrai era fuerte. Si usaba otros Pokémon. Parece que los niveles de otros Pokémon también son bastante altos. Si tuviera que enfrentarme a estos novatos de mi mismo nivel. No necesitas escribir tu informe de evaluación de fin de año. Ya eres candidato al campeonato. Tu estatus actual no es inferior al de un élite. Pero si hay algo por lo que te pedí que vinieras aquí esta vez, dijo Liu Se. Decano, por favor, hable. Ye Yuan escuchó en silencio. Después del año nuevo, el gremio asignará cupos para estudiantes de intercambio cada año. Esta vez, el gremio con el que vamos a intercambiar es el gremio Muyun del Paso Tianmen. Y quiero que seas el líder de los estudiantes de intercambio y te hagas cargo de ellos. ¿Por qué yo? Ye Yuan estaba un poco confundido. Por supuesto que lo he considerado, dijo Liu Se con naturalidad. Tu fuerza es, por supuesto, evidente, no hay de qué preocuparse. Tienen una edad relativamente cercana, así que tienen temas en común.
Además, ahora eres popular en el gremio. Todos son tus hermanos y hermanas menores y te admiran mucho. Sin duda, están dispuestos a interactuar más contigo. Y si quieres desafiar a un gimnasio, el Paso Tianmen está en la misma ruta. Ding-Dong, se ha activado la misión de línea, acepta la propuesta del decano y lleva a los estudiantes de intercambio al gremio Muyun en el Paso de Tianmen. Ding-Dong, recompensa de la misión, valor en puntos *2000 y elemento del sistema *1. Está bien. Para Ye Yuan, esto no fue gran cosa. Es demasiado pronto para hablar de esto ahora. Que tengas un buen año nuevo y regresa primero. Para ser honesto, la explicación de Liu se fue un poco floja. Aunque Ye Yuan aún lo sentía un poco extraño, no le dio más vueltas. De todos modos, ya sea una tarea del sistema o quieras obtener la insignia tú mismo, decidirás ir al Paso Tianmen. Volumen 7 Capítulo 4, Entrenador Profesional. Hermano menor, de verdad no puedo creerlo. Ha pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos. Sue Wei jaló a Ye Yuan con alegría, con los ojos llenos de curiosidad. Lo observaba de arriba abajo, como si quisiera ver todos los detalles con claridad. Ye Yuan estaba casi acostumbrado a tales escenas, así que no tenía por qué mostrar vergüenza ni fingir modestia delante de sus conocidos. Lo aceptó con gusto. Si la hermana mayor hubiera permanecido en el gremio todo este tiempo, habría estado más limitada. Aunque también ha vivido muchas batallas, podría haber sutiles diferencias en su subconsciente. Si salgo de viaje, inconscientemente podría ponerme más nervioso, dijo Ye Yuan con una sonrisa. De hecho, antes no les presté mucha atención, pensando que la diferencia no sería tan grande, pero después de ver tu ejemplo, decidí reconsiderarlo. Sue Wei puso los ojos en blanco y pareció un poco conmovida. La academia sigue tan pacífica y tranquila como siempre. Él miró y la única diferencia con respecto a antes era que siempre lo habían tratado como un aprendiz menor, pero ahora, la mirada en sus ojos era completamente diferente. Algunos estaban llenos de envidia o admiración, y en otros, Ye Yuan percibía un vago deseo de luchar. Debían ser las personas que el decano le había recordado. Ye Yuan no conocía a mucha gente en el gremio, para ser precisos, solo estaba Sue Wei. Si tuviera que agregar a una persona más, sería Miko, a quien conoció en el camino cuando llegó por primera vez al gremio y entró al gremio con él. Sin embargo, al igual que Ye Yuan, ella no eligió quedarse en el gremio y aún no ha regresado. Después de unos simples saludos, Ye Yuan llegó al centro Pokémon en la ciudad de Yanhua, que era el área de atraque específicamente responsable de la certificación de calificación de nivel de entrenador. Hola, quiero solicitar la certificación de entrenador. Ye Yuan entregó su Pokédex Pokémon y su brazalete, que registraban su información personal y batallas de todos los niveles. Está bien, la señora de la recepción sonrió dulcemente y rápidamente extendió la mano para tomarlo. Fue solo entonces que reaccionó y de repente sintió que el chico frente a ella le resultaba familiar. Durante ese tiempo, el único chico con el que se sentía familiar era. Efectivamente, después de comprobar la información, una pizca de sorpresa apareció en su rostro, pero debido a su excelente ética de trabajo, rápidamente recobró el sentido y ordenó sus emociones. Lo siento, esto no se puede procesar en este momento. La joven primero expresó una leve disculpa. Como si viera la confusión en el rostro de Ye Yuan, explicó, tu información personal ya se ha actualizado. Aunque el nivel de entrenador requiere certificación personal, también hay situaciones inusuales. Tras finalizar la competición de la Alianza Pokémon, tu información se ha actualizado. Por favor, consulta. Mientras hablaba, giró la pantalla de la computadora frente a él y el nivel que se mostraba en ella era, entrenador profesional. Esto, saltó directamente a un nivel superior. Incluso Ye Yuan lo encontró un poco increíble. Si solo fuera una actualización de nivel, no habría mostrado esa expresión. Si no recordaba mal, debería haber habido un entrenador gran maestro antes de su nivel actual. ¿Pero ahora realmente lo pasó por encima? Sí, la división de niveles no requiere que mejores nivel por nivel, y la fuerza que has demostrado es completamente capaz de posicionarse en este nivel, así que no te preocupes. Casi el 99% de los jugadores de la competición Alianza Pokémon son entrenadores profesionales, y algunos de los mejores entrenadores son entrenadores extraordinarios, porque solo alcanzando este nivel se pueden obtener las insignias de los 8 gimnasios. En teoría, deberías poder certificarte como superentrenador, pero hay una regla estricta, debes clasificarte para la competencia de la Alianza Pokémon, así que... Después de decir tanto, Ye Yuan asintió. Es raro encontrar un entrenador Pokémon tan joven y talentoso como tú. Ye Yuan no olvidó elogiarlo antes de irse. Ye Yuan sonrió y dijo, dices que es mi talento, pero ¿no es también el talento y el trabajo duro del Pokémon?
Precisamente porque nos consideramos socios y compartimos el mismo sueño, podemos avanzar cada vez más en este camino. De repente, su corazón pareció conmoverse. Los Pokémon que colocó en la mansión no han estado juntos durante mucho tiempo. Fue precisamente por estas palabras que las emociones en su corazón se intensificaron en ese momento. Quizás regresar antes sería una buena opción. No permaneció en el gremio. Como no tenía que presentar una evaluación anual, no era necesario que permaneciera. Aunque no lo necesitaba, Jan Silo todavía tenía que estar ocupado por un tiempo, así que esta vez, tuvo que regresar solo. Volumen 7, capítulo 5 atrayendo la atención. ¡Qué increíble! No sé de dónde sacó este niño la Pokéball, pero tiene un diseño exquisito. Ye Chen Feng miró el dibujo con gran entusiasmo, casi embriagado. ¿Por qué no se me ocurrió antes? Si seguimos desarrollándonos en esta dirección, la Pokéball dará otro gran paso adelante. Se levantó de repente y parecía de muy buen humor. ¿No te preocupas por tu imagen en la empresa? Sunuo lo empujó suavemente, provocando la risa de los investigadores que lo rodeaban. A Ye Chen Feng no le importó en absoluto y también se echó a reír. Quizás por eso, el ambiente en toda la compañía parecía extremadamente armonioso. Boom boom boom. El teléfono en el bolsillo de Ye Chen Feng vibró 2 veces. Lo sacó, lo miró y una sonrisa se dibujó en su rostro al instante. ¿Por qué estás tan feliz? Sunuo estaba un poco confundido. Claro que ese cabrón ha vuelto, dijo Ye Chen Feng. Te dejo el resto del trabajo. Tengo que volver. Una hora más tarde, en la colina trasera de la mansión de la familia Ye. Ye Yuan sintió que sus padres estaban un poco diferentes hoy. Nunca imaginó que dejarían el trabajo y volverían a saludarlo. Y también notó que la preocupación en los ojos de su madre Sunuo era mayor que nunca. Sentía un poco de amargura en la punta de la nariz. ¿Sería porque había estado ausente tanto tiempo esta vez que se produjo tal cambio? Cuando estuve con ellos antes, aunque no teníamos mucho tiempo juntos porque ambos estaban ocupados con el trabajo, aún así era mucho más tiempo que ahora, por lo que el sentimiento no era tan obvio ni fuerte. ¿Xiao Mu sigue en la escuela? Ye Yuan pensó en Ye Mu y lo extrañó mucho, así que cambió de tema. PFFT. Sunuo se rió de repente al oír sus palabras, ¿no viniste tú también a esta hora? ¿Lo olvidaste tan rápido? Ye Chen Feng continuó, Xiao Mu está en primer año de secundaria. En esta época, la escuela organiza actividades para que experimentes la vida de viaje, como la tuya. Al escuchar esto, Ye Yuan de repente recordó algo. Al ingresar al primer año de preparatoria, la escuela organizará una excursión para todos los estudiantes. Los estudiantes se reunirán en clases y llegarán a un lugar específico. Después de eso, habrá una división más detallada. Varias personas se dividirán en grupos, y a cada grupo se le asignará un Pokémon para sobrevivir de forma independiente en los suburbios durante un tiempo específico. Sí, la verdad es que me había olvidado de esto. Pensando en ello, sintió algo de nostalgia. Freno casco. La ropa en la espalda de Ye Yuan fue tirada suavemente y, al mismo tiempo, se escuchó el sonido de un Pokémon llamando. De hecho, ya había notado a la otra parte muy atentamente antes de acercarse a él, pero deliberadamente no se movió y esperó a que la otra parte se acercara. Kabutops se había infiltrado detrás de Ye Yuan en algún momento y movió suavemente la esquina de su ropa. Parece que tus compañeros también están un poco impacientes. Además de Kabutops, Gengar, Pupitar y Charmeleon observaban en silencio no muy lejos. Querían acercarse, pero parecían un poco tímidos. Al ver esta escena, Ye Yuan se quedó atónito. Por alguna razón, se sintió un poco incómodo. ¿Será porque los he ignorado por mucho tiempo y se sienten abandonados? Ye Chen Feng parecía comprender muy bien la situación, e incluso había un atisbo de nostalgia en sus ojos. Él y Sunuo se retiraron en silencio, dejando un amplio espacio a Ye Yuan y a estos Pokémon. Todos. He vuelto. Ye Yuan forzó una sonrisa y abrió los brazos. Y al instante siguiente, los Pokémon que aún dudaban tampoco se preocuparon en absoluto. Las emociones contenidas en sus corazones estallaron en ese instante y se lanzaron hacia Ye Yuan. Ejem. Es pesado. Es realmente pesado. Aunque admito que soy culpable, no es tan grave. Los Pokémon se superponen unos sobre otros, y el que está abajo es naturalmente Narabes. Aunque mi cuerpo es increíblemente fuerte, todavía siento que no puedo respirar. Gengar sonrió como un bebé y se frotó contra Ye Yuan sin parar. Parecía que solo ahora podían estar completamente seguros de que Ye Yuan no los había abandonado. Lo siento. Debe ser muy incómodo que te ignoren.
Echó un vistazo a los Pokémon y descubrió que Gengar y Kabutops habían alcanzado el nivel 45, y Pupitar y Charmeleon habían alcanzado el nivel 52 porque ya estaban en un nivel superior. Cuanto más veía que su fuerza aumentaba, más fuerte sentía la culpa Yejuan. ¿Por qué puede mejorar tan rápidamente? Sin el apoyo de objetos especiales y batallas de alta intensidad durante el viaje, ¿por qué se puede aumentar el nivel tan rápidamente? En la mansión, también desafían a varios Pokémon, así como a Pokémon enviados por otros entrenadores, tratando desesperadamente de mejorar su propia fuerza. En sus mentes solo hay una cosa en mente. Si mi fuerza es lo suficientemente fuerte, ¿mi amo realmente me prestará atención y me llevará de viaje? Para ser lo suficientemente fuerte para atraer su atención, trabajo muy duro. Yejuan aún podía ver una pequeña grieta en el caparazón de Pupitar. Aunque casi había sanado, aún podía verla a simple vista. Los que quedaron atrás durante la batalla. ¿Qué clase de batalla pudo haber dejado a Pupitar con tales cicatrices? En cuanto a los otros Pokémon, también creía que las batallas no serían más fáciles que esta. Gracias por su arduo trabajo. Volumen 7 capítulo 6 categoría del concurso. Oye, nos agruparon con Bin Xuan. Parece que no tuvimos mucha suerte. Jung Hyayu parecía extremadamente abatido, mirando impotente la pequeña nota que acababa de sacar de su mano. Pero lo único bueno es que todavía estoy contigo, Xiao Mu. Abrazó el brazo de Ye Mu, y su estado de ánimo parecía estar mucho mejor que antes. En realidad, no es tan malo, ¿verdad? Ye Mu no lo entendía bien. En realidad, no le importaba con quién estaba en el mismo grupo. Pero naturalmente sería mejor si pudiera estar con Jung Hyayu. Ambos tienen una muy buena relación y se conocen desde la secundaria. Jung Hyayu es una de las pocas personas que conoce su verdadera identidad. Incluso se podría decir que es la única que la conoce en esta preparatoria. En cuanto al Bin Xuan mencionado anteriormente. ¿De qué están hablando ustedes dos, Didi o Todd?, preguntó Bin Xuan con frialdad mientras caminaba hacia ellos. Bin Xuan era muy bonita, pero su mirada fría en ese momento la hacía emitir una vibra peligrosa y también indicaba que nadie debía acercarse a ella. Cuando Jung Hyayu vio la situación frente a ella, se calló rápidamente, pero había una pizca de reticencia en sus ojos. Ya que están en el mismo grupo que yo, tienen que portarse bien. Al menos no me retengan. Bin Xuan los miró a ambos y dijo con tono condescendiente. HMPH. Jung Hyayu resopló con frialdad, apartó a Ye Mu y lo ignoró. Bien, el dibujo está hecho, y todos deben dividirse en grupos. Como estamos en el mismo grupo, deberíamos pensar en cómo trabajar juntos en los próximos días. Una joven habló con una sonrisa. Era la directora de la clase de Ye Mu. Todos pueden aprovechar este momento para conocerse, y también pueden venir aquí a elegir una Pokémon Ball. Cada grupo solo puede elegir una. Les guiñó un ojo a todos, luciendo muy linda. Este maldito lugar es más frío de lo que pensaba. No llevo suficiente ropa. Jung Hyayu se frotó las manos y exhaló, quejándose del ambiente que lo rodeaba. No es culpa suya. El lugar elegido para este viaje de experiencias está en una montaña nevada. Todo se ve blanco a simple vista. Es casi fin de año y la temperatura es lamentablemente baja. Todos dicen que Bin Xuan tiene una personalidad muy orgullosa. Nunca le presté mucha atención, pero ahora parece ser cierto. Ye Mu recordó la escena y le dijo a Jung Hyayu. Aparte de Jung Hyayu, con quien tiene una relación particularmente buena, no sabe mucho sobre los otros compañeros de clase y rara vez participa en las actividades diarias. Incluso Jung Hyayu le aconsejaba a menudo que era demasiado budista. Tal vez sea porque soy una persona relativamente budista, y solo conozco a mucha gente por rumores, pero nunca he estado involucrado en ellos personalmente. Es más que solo orgullo. No sé si decir que es nuestra suerte o nuestra desgracia estar en el mismo grupo que ella, dijo Jung Hyayu con amargura. Se puede decir que tenemos suerte. Ya sabes cómo le va en la escuela. Sin duda, nos beneficia. Pero su personalidad es tan dominante que me presiona mucho. Decía la verdad. Sería extraño si no le estresara estar con alguien así. No me dice siempre. ¿Que me ponga en contacto con otros compañeros? ¿No es esta una oportunidad perfecta? Ye Mu se rió y le pellizcó la cara con ambas manos, haciéndola parecer un poco más graciosa. Ya es tan tarde, y aún tienes ganas de bromear. Jung Hyayu se apartó, puso los ojos en blanco y suspiró. Eres budista, te sienta de maravilla. Olvídalo, vamos paso a paso. Ye Mu no hizo comentarios. Dado que la actividad estaba estipulada para ser realizada en grupo, debía tener un significado específico. En el grupo, sería genial si todos pudieran llevarse bien en armonía, y ella también intentaría llevarse bien con Bin Xuan.
Si realmente no funciona, entonces simplemente ignóralo. Al pensar en esto, Ye Xiao de repente reaccionó y sonrió inconscientemente. Quizás, esto es lo que Xiaoyu a menudo llama el sistema budista. TSK. Bin Xuan miró en dirección a las dos personas, captando todos los detalles de lo que acababa de suceder, con una mirada de desdén. ¿Aún tienes ganas de jugar en un momento como este? Retiró la mirada. Había querido llamarlos e ir juntos a ver las bolas Pokémon, pero ahora, de repente, abandoné la idea. Bin Xuan caminó sola hacia la joven maestra. Ante la mirada sonriente de esta, tomó una Pokémon Ball y dijo, aquí está, maestra. 5 minutos después. ¿Ya has elegido? Jung Hyayu miró a Bin Xuan y la Pokémon Ball que tenía en la mano. Bin Xuan no le prestó atención y simplemente decidió ignorarlo. Jung Hyayu estaba un poco enojada, pero se quedó sin palabras. Olvídalo. De todas formas, no sabemos de antemano qué tipo de Pokémon hay en estas bolas Pokémon. Aunque lo elijamos juntos, será una decisión a ciegas. A Yemu no le importó demasiado, veamos primero qué Pokémon es. Mientras hablaba, Bin Xuan ya había comenzado a mover las manos. Ella lanzó la bola Pokémon al aire y el pequeño Arnold apareció en la nieve. Nirvana. Es suave y pegajoso, es un Charmander. Volumen 7, capítulo 7 Juicio. Vaya, tuvimos suerte con nuestra selección de Pokémon. Al ver la conmoción que había allí, una figura esbelta vino hacia nosotros. Por el aspecto de este pelaje, bueno, debería ser. Antes de que pudiera terminar, Charmander, que lo había estado mirando, pareció asustarse y rápidamente corrió hacia la pantorrilla de Yemu y se escondió. ¿Así de aterrador soy? Xiao Yi se palmeó la cara con seriedad, como para confirmarlo. PFFT. Jung Hyayu se rió, no es que des mucho miedo, pero los extraños movimientos que hiciste de repente son demasiado fáciles de malinterpretar para Charmander. Xiao Yi extendió sus manos, luciendo un poco indefenso. ¿Dijiste nosotros? En comparación con Jung Hyayu, Yemu comprendió la clave del problema. Estaba segura de no haber oído mal. Cuando Xiao Yi se acercó hace un momento, efectivamente dijo nosotros. Sí, somos nosotros. Al decir eso, Xiao Yi también sacó del bolsillo el papel que acababa de sacar. El contenido era exactamente el mismo que el de ellos. Me preguntaba por qué solo éramos 3. Resulta que no has aparecido en todo este tiempo. Jung Hyayu reaccionó de repente y no pudo evitar sentirse mucho más aliviado. Si el más fuerte de la clase está en el mismo grupo que nosotros, la presión será mucho menor. Los ojos de Jung Hyayu se iluminaron. Después de todo, era la primera vez que teníamos una experiencia así, y fue en un lugar tan peligroso como una montaña nevada. Mentiría si dijera que no me sentí nada nervioso. Pero ahora, su grupo de 4 cuenta con 2 personas extremadamente poderosas, Xiao Yi y Bin Xuan. Aunque la personalidad de Bin Xuan es algo incompatible con la de ellos, Xiao Yi es una buena persona. Además, ella y Yemu también son buenos, y se puede decir que los 4 son una combinación fuerte, por lo que la presión esta vez será mucho menor. Por fin ha llegado alguien de confianza. Bin Xuan también suspiró aliviada. Aunque Jung Hyayu y Yemu solían tener un buen desempeño, en su opinión, solo podían considerarse buenos. Es más, todo el conocimiento previo provenía solo de libros de texto. ¿Quién sabe cuánto podemos aprovechar al aplicarlo en la práctica? Al menos por ahora este resultado está bien para ella. Vaya, eres un poco pesado. Yemu recogió a Charmander a sus pies y dijo en tono de broma mientras lo miraba. Din din din. Sonó un timbre sordo y rápidamente todos se reunieron, esperando el siguiente tema del director. Ya que todos eligieron a sus Pokémon, preparémonos. En 6 horas, cada grupo será asignado aleatoriamente a una ubicación diferente. Esta montaña nevada es solo una de las ubicaciones de prueba. El equipo de Yemu tiene suerte de estar en esta zona. Tras familiarizarse con el lugar, podrán permanecer en ella sin moverse. Espero que podamos tener una cooperación agradable en los próximos días. Xiao Yi extendió la mano con mucha familiaridad y comenzó a movilizar a la gente. La gente que los rodeaba miraba a su grupo con más o menos envidia. Algunos se debieron a su asignación de personal, mientras que otros se debieron a que eligieron esta montaña nevada como ubicación de la prueba. Auge. En la mansión de la familia Ye, se escuchó una enorme explosión. Pupitar utilizó toda su fuerza sin contenerse. Quería demostrar plenamente los resultados de sus esfuerzos de entrenamiento especial a Ye Yuan. ¡Qué fuerza tan poderosa! La tormenta de arena obligó a Ye Yuan a levantar la mano para resistir, y el rival al que se enfrentaba ahora era Serahora.
Zeraora no lanzó un ataque, sino que se defendió pasivamente para probar la fuerza de Pupitar. Aunque Pupitar tiene un nivel de supresión, Zeraora aún puede lidiar con él con facilidad. Un relámpago color azafrán cruzó el cielo y explotó repentinamente. Cuando reapareció, Zeraora y Pupitar ya habían chocado violentamente. El fuerte choque entre ambos provocó crujidos por todas partes, y Pupitar salió despedido lejos, pero no se cayó. En cambio, se abalanzó con una actitud aún más feroz. ¡Basta! Ye-Yuan apareció repentinamente entre Zeraora y Pupitar. Pupitar rápidamente retrajo su fuerza, pero su cuerpo aún se precipitó hacia adelante violentamente. Justo cuando estaba a punto de golpear el cuerpo de Ye-Yuan, lo agarró y se detuvo de manera constante. No te preocupes. Un entrenador que no puede lidiar con los ataques Pokémon no es un buen entrenador. Ye-Yuan miró la mirada ligeramente ansiosa de Pupitar y le habló para consolarlo. Durante este tiempo, analizaré detenidamente tu fuerza actual. Miró a los Pokémon, todos estaban ansiosos por probar y emocionados al máximo. Esta vez, no ignoraría sus sentimientos. Lucario también se mantuvo a un lado expectante, con los ojos llenos de interés, mientras que Darkrai, por el contrario, custodiaba en silencio un rincón, con aspecto indiferente. ¿Acaso te parece que una escena así es un poco infantil? Como era de esperar, el jefe más poderoso tiene que llevar algunas flores a todo lo que hace. Volumen 7 Capítulo 8 Montaña Nevada de Ale. Como de costumbre, debido al trabajo de sus padres, no siempre podían quedarse en casa con él. Ahora, Ye-Yuan era el único en la enorme mansión. Por supuesto, le acompaña un grupo de Pokémon. Los Pokémon que todos han capturado son muy poderosos. Además de los Pokémon que ha capturado, también hay muchos entrenadores desconocidos que han depositado sus Pokémon aquí. Por sus niveles, es fácil ver que siguen siendo bastante poderosos. Y ahora, pudo presenciar con sus propios ojos el entrenamiento privado de estos Pokémon, que en realidad no era menos que las batallas que experimentó durante sus viajes, y de hecho mucho más. ¿Así es la vida diaria de los Pokémon que regresan? Se sintió un poco triste al pensar en el daño que Pupitar le había causado durante la batalla. Cuando estos Pokémon aún eran Pokémon salvajes, no se fortalecerían tan desesperadamente ni siquiera si fuera para luchar por territorio y asegurar su propia supervivencia. ¿Pero ahora estás trabajando duro para el entrenador? Vamos, mejora tu ataque especial, pequeño Gengar. Ye-Yuan le dio todas las mejoras de ataque especiales a Gengar, las cuales intercambió con los puntos extra después de completar la misión anterior. ¿138 puntos? Al ver el valor mostrado, Ye-Yuan se sorprendió un poco. Parece que el ataque especial de este Gengar es ligeramente inferior al promedio de su raza. Puede que sea más fuerte en otros aspectos, pero aún se desconoce en qué. Aunque es más débil que la media racial, ya es destacable poder alcanzar los 128 puntos antes de fortalecerse. Según informes de noticias locales, una gran cantidad de Pokémon salvajes aparecieron repentinamente en la montaña nevada de Haya recientemente, causando un gran caos y desencadenando una poderosa avalancha. Según información interna, un grupo de estudiantes de secundaria ha elegido la montaña nevada de Arla como destino para su experiencia de viaje. El equipo de búsqueda y rescate ya ha comenzado las labores de búsqueda y rescate, y próximamente se publicará un informe detallado. Las noticias en la televisión de repente atrajeron la atención de Ye-Yuan, y las palabras Ala Snow Mountain quedaron profundamente impresas en su mente. Su mirada se tornó extremadamente seria. Si no recordaba mal, la montaña nevada de Haya era justo donde estaba Xiao Mu. Con sus conexiones, podría averiguar fácilmente dónde estaba Ye Mu. Como ella era su propia hermana, por supuesto, él, como su hermano, tenía que prestarle atención. ¿Qué está sucediendo? Han pasado solo unos días y no sé cuánto tiempo después de que se supo la noticia. Su única esperanza ahora era rezar para que no hubiera sucedido nada grave. Dio un paso adelante sin siquiera tener tiempo para prepararse. Rayquaza, vamos. Ye-Yuan gritó hacia la mansión, sin ninguna broma en su tono. Rayquaza parecía no haber visto jamás un abismo nocturno semejante. Sin demora, una sombra negra apareció repentinamente sobre el vacío Soaring en el cielo, y rápidamente se amplió ante sus ojos, formando finalmente la figura de Rayquaza. Ye-Yuan saltó sin dudarlo. Haya montaña nevada, olvídalo, es inútil decirte el nombre del lugar, simplemente vuela hacia adelante con todas tus fuerzas. Rayquaza miró a Ye-Yuan de reojo. A su espalda, percibió claramente que su respiración se aceleraba más de lo habitual. Esta vez fue muy obediente y no volvió a causar ningún problema. Fuera. Lucario y Gengar aparecieron de la nada, el primero también lucía muy serio, mientras que Gengar parecía lleno de emoción. Llegaste justo a tiempo.
Si hay una gran cantidad de Pokémon salvajes, sin duda estarás en peligro si no llevas Pokémon contigo. En caso de emergencia, no podrás reaccionar de inmediato. Pupitar, ven tú también. Ye-Yuan sacó la bola Pokémon y se llevó a Gengar y Pupitar con él. En cuanto a los otros Pokémon, aunque también estaban en la mansión, bajo la percepción del poder de las ondas, estaban relativamente lejos de su ubicación actual, por lo que se rindió. Allá montaña nevada. Ah. Jun Hyayo estornudó y se acurrucó en un rincón ligeramente oscuro, temblando. En parte fue por miedo, pero más por el frío. ¿Tienes frío? Yemu se apoyó en ella con fuerza, intentando frenar la pérdida de su propio calor. Se podía escuchar la respiración pesada de Xiao Yi. Levantó los párpados, los miró con dificultad y sonrió con amargura. Esperen un poco más. El mundo exterior debe haber comprendido la situación actual. No podemos rendirnos. Como las otras tres son chicas, pueden acurrucarse juntas para darse calor. En cuanto a él, un hombre adulto, esto, no hace falta decirlo, es inapropiado. Sin embargo, a diferencia de lo que imaginaba, Bin Xuan no se sentó junto a las otras dos personas. Estaba sentada sola en un rincón, como si estuviera pensando en una estrategia. Pero en un ambiente así es extremadamente difícil perseverar, y mucho menos pensar. Volumen 7, capítulo 9. Cómo elegir. El lugar donde estaban estaba completamente cubierto de nieve. Parecía que habían cavado una cueva en la espesa nieve para vivir más cómodamente. Nirvana. Charmander había perdido por completo su vitalidad anterior, y la única señal de vida en toda la cueva era la llama en la cola de Charmander, que ahora parecía mucho más tenue. Charmander realmente era capaz de soportar tal temperatura, pero ante las emergencias y la aparición de una gran cantidad de Pokémon salvajes, no estaban preparados en absoluto. Y debido a la gran avalancha causada por el caos, todo quedó oculto bajo la nieve. El hambre y el frío llegaron de golpe, y Charmander estaba, obviamente, en muy malas condiciones para la competición en ese momento. Es más, fue la llama en la cola de Charmander lo que les permitió resistir durante tanto tiempo al principio. La llama en la cola se hacía cada vez más débil y parecía que se apagaría en cualquier momento. Todos sabían que si no fuera por Charmander, su situación actual sería mucho peor. No sabemos cuándo llegará el equipo de búsqueda y rescate. En este momento, parecemos estar demasiado pasivos, dijo Bin Xuan con seriedad. Sí, hemos perdido por completo el contacto con el mundo exterior y no tenemos ni idea de la situación. Incluso lo que acaba de pasar son solo suposiciones nuestras. Xiao Yi sonrió con amargura. ¿Cómo era posible que no conociera estos principios? Sin embargo, todavía había muchos miembros de Stephanie en el equipo, así que primero debía consolarlos y estabilizarles la moral. Pero era evidente que parecían más fuertes de lo que él había imaginado y no necesitaban que sus palabras les sirvieran de contrapeso. Pueden afrontar la realidad y mantener la calma, por lo que no hay necesidad de que sigan fingiendo. Pequeño. Charmander, ya no aguantas más. Jun Hyayo habló con tanta frialdad que apenas pudo hablar con claridad. Al mirar a Charmander, que ya estaba en el suelo, la llama de su cola se atenuó de nuevo. Extendió la mano y recogió a Charmander. Aunque aún sentía fuego en la cola, no sentía calor. La llama en la cola de Charmander es algo que ha tenido desde su nacimiento. Cuando su vida esté a punto de terminar, la llama de su cola se apagará. Ahora no puedo sentir el calor, eso significa. No se atrevieron a pensar más. Yemu y Jun Hyayu protegieron con fuerza la llama de la cola de Charmander. Era evidente que tenían mucho frío, pero aún así decidieron hacerlo. Snap. Yemu solo sintió que algo volaba hacia él y subconscientemente extendió la mano para tomarlo. En cuanto vio con claridad el objeto volador, su expresión se quedó ligeramente aturdida. Era la capa exterior de la ropa de Bin Xuan. Abrígate y no te mueras de frío aquí. Bin Xuan giró la cabeza. El frío penetrante la hizo morderse los labios. Jun Hyayu también se sorprendió un poco. No esperaba que Bin Xuan les tirara su ropa. ¿No tiene frío? Obviamente, eso es imposible. Los dos se miraron y luego, sosteniendo a Charmander, caminaron hacia Bin Xuan. ¿Qué quieres hacer? Bin Xuan frunció el ceño levemente y los miró atentamente. Xiao Yi, con mucho tacto, cerró los ojos para descansar. Tras una feroz discusión, abrió los ojos y miró con envidia a las tres personas que se acurrucaban buscando calor. Sintió lástima por sí mismo, pues era el único que padecía frío allí. ¿Puedo también? Rollo. Antes de que pudiera terminar de decir la palabra unirse, Bin Xuan replicó enérgicamente. Todas somos hijas de Stephanie, ¿por qué te sonrojas?
Jung Hyayu parecía estar buscando problemas e incluso extendió la mano para tocarle la cara a Bin Suang. Bin Suang apretó los dientes pero aún así dijo obstinadamente, ¿quién se sonrojó? Jung Hyayu de repente descubrió que Bin Suang no era exactamente lo mismo que había imaginado. Ahora tenemos dos opciones. La situación de Yemu parecía mejorar y comenzó a analizar su situación actual. ¿Qué opción?, preguntó Xiao Ji inconscientemente, y los otros dos lo miraron al mismo tiempo. O esperas el rescate o haces algo, continuó Yemu antes de que los demás pudieran interrumpirlo. Aunque parezca una tontería, las consecuencias que conlleva son los verdaderos problemas que debemos afrontar. Si esperamos el rescate, es posible que nos rescaten, pero el tiempo de búsqueda y rescate siempre es desconocido. No sabemos si podremos resistir hasta entonces. La expresión de todos era extremadamente seria. De hecho, ya se sentían extremadamente difíciles. Lo más importante, como acabamos de decir, es si realmente han comenzado las labores de búsqueda y rescate. Si no es así, ¿qué sentido tiene que esperemos aquí? Habían pensado en esto hacía mucho tiempo y sus caras parecían sombrías. Pero una ventaja de esperar el rescate es que podemos mantener nuestra fuerza física al máximo y reducir la pérdida de calor, dijo Jung Hyayu. Sí, este es el único beneficio, pero los riesgos son, sin duda, enormes. En un entorno tan duro, no hace falta decir lo importante que es mantener la fuerza física tanto como sea posible. La otra opción es exactamente la contraria. Buscamos algo que nos ayude a sobrevivir, comida o una salida, en la montaña nevada de Arla, donde ocurrió la gran avalancha. La desventaja es que es demasiado difícil, casi imposible. Y hay muchas posibilidades de que muramos en el camino. Además, hay muchos Pokémon salvajes rondando por ahí, así que correremos un gran peligro. Nuestra fuerza física disminuirá rápidamente, y el tiempo y el espacio que tenemos para sobrevivir serán infinitamente reducidos. Volumen 7, capítulo 10, Movimiento. Después de escuchar sus palabras, todos se pusieron serios. Sin duda, es una decisión difícil. Si su decisión es incorrecta, podrían enfrentar la amenaza de muerte. Elijo la segunda opción. Yemu fue el primero en expresar su decisión antes que los demás. Bin Suang miró en esa dirección, pareciendo un poco sorprendido por la decisión que había tomado. Se necesita mucho coraje para elegir un enfoque más peligroso en este momento. Aunque es bastante peligroso, no me gusta la sensación de dejar mi destino en manos de otros. Xiao Ji negó con la cabeza y se acercó. Bin Suang no dijo nada, pero sus acciones lo demostraron todo. Jung Hyayu miró a las tres personas que ya habían tomado su decisión y sacudió la cabeza con impotencia. Por supuesto que elijo estar con Xiao Mu. Además, ustedes tres tomaron la misma decisión. Si me quedo aquí sola, seguiré teniendo miedo. Afuera, el viento y la nieve seguían fuertes. En cuanto salí, sentí un frío intenso. Hace mucho frío. Varias personas decidieron devolver a Charmander a la Pokémon Ball. Dadas las condiciones actuales del concurso, sería mejor que se quedara dentro. Había una vasta extensión blanca por todas partes y era imposible determinar la dirección. Los cuatro parecían un poco confundidos, pero aún así eligieron una dirección. El primer objetivo ahora no es encontrar la salida, sino encontrar alimentos en esta fuerte nevada para hacer frente a la emergencia inmediata. Maldita sea, ¿cómo ocurrió la gran avalancha? Rayquaza es extremadamente rápido. Esta vez no redujo su velocidad deliberadamente, sino que la aprovechó al máximo. Podía sentir claramente el estado de ánimo ansioso de Ye Yuan y, naturalmente, era bastante diplomático. Al mismo tiempo, se ha lanzado una operación de búsqueda y rescate a gran escala en el monte Arla, pero todavía es solo periférica y no se ha llevado a cabo en profundidad. La gran cantidad de Pokémon salvajes ha tenido un gran impacto en las labores de búsqueda y rescate, pero lo curioso es que una gran cantidad de Pokémon ni siquiera están adaptados para sobrevivir en semejante entorno. En otras palabras, no deberían estar aquí en absoluto. Ye Yuan no eligió entrar desde el frente, sino que eligió precipitarse directamente desde gran altitud. El monte Arla ha sido completamente bloqueado para facilitar las labores de búsqueda y rescate. Después de que se transmitió el informe, una gran cantidad de reporteros corrieron hacia aquí, pero, naturalmente, el equipo de búsqueda y rescate los bloqueó afuera. Si el personal irrelevante causa caos, esto tendrá un gran impacto en las labores de búsqueda y rescate. Ye Yuan no es un profesional, por lo que definitivamente recibirá el mismo trato. En comparación con Surcando el Cielo, hay muchos menos Pokémon salvajes. Ye Yuan miró hacia abajo y vio muchos grupos de Pokémon salvajes. Le resultaría muy problemático enfrentarse a ellos de frente. Te lo dejo a ti esta vez. Ye Yuan acarició suavemente la cabeza de Rayquaza.
Con la ventaja de estar a gran altura y porque estaba buscando a alguien, Rayquaza estaba claramente en ventaja. Dicho esto, tomar medidas específicas todavía es bastante difícil. Yejuan miró a su alrededor y no vio nada más que blanco. Esta montaña es tan grande que sería imposible buscarla sin rumbo fijo ni una dirección o un objetivo preciso. Pero lo único que es seguro es que Xiao Mu y los demás definitivamente todavía están aquí. Yejuan frunció el ceño y luego relajó las cejas, como si hubiera tomado una decisión. Al segundo siguiente, se levantó de la espalda de Rayquaza. Rayquaza, destruye el rayo de la muerte. Rayquaza quedó ligeramente aturdido y miró a Yejuan. Después de confirmarlo una vez más, comenzó a reunir la energía en su boca. ¡Bum bum bum! Hubo una gran explosión y los escombros volaron por todas partes. Sigue adelante, no te detengas. Justo cuando Rayquaza estaba a punto de terminar su disparo, se escuchó nuevamente la voz de Yejuan. Ahora la condición de competencia de Rayquaza es muy buena, y no hay necesidad de preocuparse por el agotamiento físico, por lo que no se detuvo. El rayo destructor atravesó la montaña nevada de Aya, dejando un profundo barranco a su paso. Al mismo tiempo, el Isirrus que tocó se derritió al instante. El vapor de agua y el polvo ascendentes producidos por la violenta explosión cubrieron al instante una gran área y se elevaron. Una destrucción tan grande debería ser suficiente. Yejuan asintió para sí mismo. Este era el único método que podía usar ahora. En un lugar como este sin referencia, solo podemos usar este método violento para contarle a Xiao Mu sobre la situación aquí, y tal vez se reúnan aquí. Aunque, también hay algunas desventajas. La enorme explosión se escuchó en casi toda la montaña nevada Ala, y el vapor de agua y el polvo que ascendían también se expandían constantemente. Hay movimiento por allá. La mirada de Bin Xuan se fijó al instante en la dirección a lo lejos. Las 4 personas se sintieron atraídas por el sonido de la explosión y sus ojos parecían serios. No sabían qué había allí, pero en comparación con buscar sin rumbo en las montañas nevadas, definitivamente sería más significativo encontrar un lugar donde hubiera movimiento. Podría ser una batalla entre Pokémon. Sería peligroso, pero podríamos encontrar comida allí. Además, es nuestra única oportunidad. Casi al instante, tomaron la decisión y, velando por su propia seguridad, se movieron lentamente hacia la dirección de donde provenía el ruido. En el otro extremo, las afueras de la montaña nevada de Arla. Caminar. Los miembros del equipo de búsqueda y rescate se miraron, aceleraron sus movimientos y se dirigieron rápidamente hacia la dirección de donde provenía el ruido. Volumen 7, capítulo 11 encontrado. Rayquaza flotaba en el aire, con su cola moviéndose lentamente detrás de él. Zumbido, zumbido, zumbido. Yejuan notó agudamente que la espesa nieve en el suelo comenzó a temblar lentamente, lo que lo puso alerta al instante. ¿Tan pronto? Ya había pensado en tal escenario cuando decidió dejar que Rayquaza usara el destructivo rayo de la muerte, pero no esperaba que sucediera tan pronto. De repente, un gran grupo de figuras apareció en el horizonte lejano y corrió hacia este lado a una velocidad extremadamente rápida. Al principio estaba un poco borroso, pero pronto se volvió claro. Los sonidos se hicieron cada vez más frecuentes y había muchos. Todos son Pokémon salvajes y no pertenecen a la misma especie. De hecho, son un poco desordenados. Y esas vibraciones fueron causadas por ellos. La violenta destrucción que ocurrió hace un momento también atrajo a estos Pokémon aquí. ¿Hay algún problema? Yejuan miró a Rayquaza. Rayquaza rugió hacia el cielo, y en lugar de retroceder, avanzó rápidamente hacia los Pokémon salvajes que corrían hacia él. Yejuan simplemente se sentó allí en silencio, con bastante firmeza. Él decidió no dar órdenes y dejó que Rayquaza se encargara de todo por su cuenta. Aunque hay una gran cantidad de estos Pokémon salvajes, sus niveles no son muy altos, y no son nada para Rayquaza hoy en día. La cola de Rayquaza se disparó repentinamente, formando una afilada cuchilla de viento en el aire, que se dirigió hacia el Pokémon que se lanzaba en picado a una velocidad aterradora. El ruido se hizo más fuerte, pero Rayquaza se emocionó más. El alcance cubierto por la pala de viento no disminuyó a medida que aumentaba la distancia, sino que se hizo cada vez más grande. Estallido. El primer grupo de Pokémon se estrelló contra él con precisión y, bajo la influencia de esta enorme fuerza, ya no pudieron controlar su movimiento hacia adelante y rodaron en la dirección opuesta. Los Pokémon que estaban detrás también fueron derribados por los Pokémon que estaban delante, y la rápida caída original también se detuvo. En algún momento, Rayquaza ya se había acercado a ellos no muy lejos, descendiendo a gran velocidad, y un rugido que fue suficiente para perforar los tímpanos de una persona explotó a su alrededor. Todos los Pokémon se levantaron del suelo, dejaron lo que estaban haciendo y se acurrucaron en una esquina, temblando.
Debido a la sensación instintiva de opresión, bajo esta poderosa fuerza, no se atrevieron a pensar en resistir más. En este momento es el tótem el que está aquí. ¿Rugido de dragón? Varias personas a lo lejos parecieron haber oído el rugido de Rayquaza. De repente, se detuvieron y miraron con la mirada perdida hacia donde provenía el sonido. Es un Pokémon realmente poderoso. Yemu y sus compañeros continuaron avanzando con emoción en sus ojos. Con un movimiento tan poderoso, también debemos tener cuidado. Si nos ataca este tipo de Pokémon, moriremos, recordó Xiao Yi. ¿Hay otro disturbio? El equipo de búsqueda y rescate miró al cielo, y el rugido de ese momento se escuchó con claridad en sus oídos. La cantidad de Pokémon salvajes aquí aumentó repentinamente, y fueron los disturbios los que provocaron esta gran avalancha. Además de lidiar con las amenazas del entorno natural, también deben tener cuidado con estos poderosos Pokémon al realizar operaciones de búsqueda y rescate. Por eso, el trabajo es extremadamente difícil. El Pokémon de aquí. Yejuan cerró los ojos con fuerza. Desde el principio, sus oleadas comenzaron a extenderse salvajemente en todas direcciones. Lucario hizo lo mismo que él, con el ceño fuertemente fruncido, obviamente muy serio. Todos se esforzaban por encontrar el aliento de Yemu. Mientras pudieran acercarse lo suficiente, podrían capturarlo. En comparación con el ojo desnudo, el alcance de la guía de ondas es obviamente mayor. Es demasiado débil para detectarlo. En comparación con los Pokémon, el aliento humano es demasiado débil y la dificultad de ser capturado por la guía de ondas aumentará exponencialmente. ¿Pokémon poderosos? Un repentino destello de inspiración llegó a la mente de Yejuan, y al segundo siguiente, él y Lucario abrieron repentinamente los ojos al mismo tiempo. Los dos se miraron y al instante confirmaron lo que el otro estaba pensando. En ese momento, un aura extremadamente poderosa irrumpió repentinamente en la conciencia de las dos personas y apareció al borde del alcance de su propia fuerza de onda. ¿Cómo puede existir un tipo así? La mirada de Yejuan era un tanto solemne. Ahora lamentaba no haber traído a Darkrai. Ve allí. Le dio instrucciones a Rayquaza de que si un tipo así aparecía en esa montaña nevada, tendría un gran impacto en su labor de búsqueda. Yejuan primero debe confirmar que puede manejarlo. Es vos. Espera, esta aura. Una mirada de sorpresa apareció de repente en sus ojos, sin ningún disimulo. Mientras Rayquaza se dirigía a toda velocidad en la dirección predeterminada, Yejuan vislumbró repentinamente 4 auras tenues. A medida que se acercaba, éstas seguían amplificándose en su conciencia y se volvían más nítidas. ¿Por qué aquí? Pero pronto, la sorpresa en su rostro dio paso a una profunda solemnidad. Entre esas 4 tenues auras, es muy probable que una sea su hermana. Esto debería ser muy emocionante, pero por desgracia, el aura de ese poderoso Pokémon tampoco está lejos. No hay duda de que tanto Yemu como el poderoso Pokémon se sintieron atraídos por la conmoción de ese momento. Date prisa, no importa si evolucionas. Tras las palabras profundas de Yejuan, un deslumbrante halo de luz envolvió a Rayquaza capa por capa. Al salir, una cuchilla de viento con un brillo gélido apareció en su cabeza, y al mismo tiempo, 2 cintas color serpentina surgieron de su boca y continuaron extendiéndose hacia su cola. Mega Rayquaza, la velocidad alcanza nuevamente un nuevo nivel. Volumen 7 capítulo 12 Absol. Es vos. Se escuchó un sonido de aire rompiéndose, y la hoja de viento formada. Se disparó hacia la dirección en la que las 4 personas corrían a una velocidad extremadamente rápida. Cuidadoso. En ese momento, Xiao Yi empujó a Bin Xuan que corría al frente y la cuchilla de viento cortó la montaña de nieve a su lado, como si golpeara Toufu, y las rocas que sobresalían fueron cortadas suavemente. Varias personas se detuvieron al mismo tiempo. Bin Xuan jadeó y miró a Xiao Yi a su lado con gratitud. Ella realmente había reaccionado en ese momento, pero no había forma de evitarlo. Si no fuera por la ayuda de Xiao Yi, la cuchilla de viento lo abordó hace un momento, y la escena habría sido bastante sangrienta incluso si solo pensara en ello. Mira allá, es Pokémon. En algún momento, una figura blanca apareció sobre una roca saliente no muy lejos. Su pelaje blanco casi se mimetizaba con el Isirru circundante, proporcionando un excelente efecto de ocultación. Si no fuera por la cabeza y los pies, y el ataque recién lanzado, ni siquiera serían capaces de detectar la existencia del otro. Más de uno. Bin Xuan se levantó del suelo y miró atentamente a su alrededor. Cuando terminó sus palabras, varias figuras idénticas salieron gradualmente de diferentes direcciones y, sin excepción, todos las miraron fijamente. Este Pokémon es. Yemo observó la apariencia de estos Pokémon. Tenían el pelo blanco en general, y solo las zonas sin pelo grueso eran de un azul grisáceo.
Tenían un cuerno con forma de hoz en el lado derecho de la cabeza. Absol. Rápidamente hizo la conexión. En la escuela, a excepción de algunos Pokémon legendarios raros, hay una cierta comprensión básica de estos Pokémon. Los demás obviamente habían pensado en esto, pero todos tenían caras de desconcierto. ¿Por qué había aparecido Absol allí? ¡Qué raro! Xiao Ji parecía disgustado. Esos Pokémon deberían vivir en las profundidades de las montañas. Aunque no es imposible que sobrevivan en montañas nevadas, nadie los ha encontrado jamás. Absol es poco común, y además es un símbolo de desastre. ¿Por qué aparecen tantos aquí a la vez? Es totalmente irrazonable. Bin Xuan también intervino. No tengo ganas de pensar en estas cosas ahora. A juzgar por su situación, es obvio que no nos van a dejar ir. Jung Hyayu tenía una expresión de ansiedad en el rostro. No pensaba en por qué habían aparecido estos Pokémon, sino en cómo debían salir. Yemu dio un pequeño paso atrás y miró con cautela a Absol, quien lo observaba con ansiedad. En realidad no estaba segura, e incluso podía decir que si esos Pokémon atacaban, podrían ser derrotados fácilmente. ¿Qué hacer? Xiao Ji jugueteaba con la Pokémon Ball en su mano. Estaba muy confundido. Ahora solo tenía un Charmander, y era un Charmander en mala condición de competición. Es inútil. Dejar que Charmander salga a luchar sería como enviarlo a la muerte. Bin Xuan notó sus acciones y fue el primero en recordárselo. Xiao Ji sonrió amargamente, por supuesto que lo sé. No dio demasiadas explicaciones ni se preparó para dejar que Charmander saliera a pelear. Fue justo en esta situación que inconscientemente toqué la bola Pokémon en mi cuerpo. Esta es la reacción normal de todos. Cree que si fuera otra persona, reaccionaría igual. Ah. Sin previo aviso, las formas de varios Absols cambiaron repentinamente, intercambiaron posiciones entre sí y lanzaron su siguiente ataque sin previo aviso. ¡Huye! Aunque sabía que la esperanza era escasa, Xiao Ji aún gritó. Su condición actual en la competición es extremadamente mala, pero si continúan aquí y caen en el ataque de Absol, su situación actual empeorará aún más. Debido a la situación inesperada de esta vez, la dificultad ha superado con creces la experiencia de vida de viaje normal. ¿Y cómo podrían ser más rápidos que Absol? Ah. Varias hojas de viento cortaron al mismo tiempo, y una de ellas fue directo a la posición de Yemu. Sintiendo el peligro acercándose, Yemu aceleró el paso instintivamente. Al mismo tiempo, miró hacia atrás con miedo, intentando evitarlo por todos los medios. Sin embargo, la cuchilla de viento continuó atacando sin disminuir la velocidad y llegó en un instante. Afortunadamente, debido a la ligera desviación justo ahora, no golpeó las partes vitales directamente, pero aún así le cortó el brazo. Grandes gotas de sangre cayeron sobre la nieve, y la nieve de abajo comenzó a brillar de un rojo brillante. Yemu se mordió los labios con fuerza. El intenso dolor le desgarraba los nervios. No pudo evitar soltar un grito sordo, pero no se detuvo. Soportó el dolor en su cuerpo y continuó corriendo con la cabeza inclinada. Aunque no tenía forma de notar la situación de las otras personas, podía decir por su propia situación en ese momento y por los ruidos que escuchaba que sus situaciones definitivamente no eran mucho mejores. 4 Absols permanecían en silencio sobre la roca, como si el ataque no hubiera sido obra suya. El viento frío soplaba sobre su pelaje blanco como la nieve, que flotaba lentamente en el aire. Lo que nadie notó fue que había otro Absol más lejos, pero parecía un poco diferente de los otros Absols. Aunque la forma del cuerpo es similar, la mitad de la cara está cubierta por cabello. Volumen 7 capítulo 13 Sal. ¿Estás bien? En medio del viento y la nieve, se escucharon los gritos ansiosos de Xiao Ji. Con Absol atacando por detrás, no tuvieron tiempo de comprobar de forma proactiva la situación del otro partido. Además, debido a lo que acaba de pasar, la distancia entre ellos también se separó. Aunque en tiempos normales solo están a unos pasos, ahora les parece un abismo insalvable. Ningún problema. Se oyó la voz de Bin Xuan, pero se notaba que hablaba con los dientes apretados. Su situación podría no ser tan fácil como parecía. Estoy bien. Después de un rato, también se escuchó la voz de Jung Hyayu y ella se sintió un poco asustada. En ese momento, debajo de ella, había una roca completamente cortada. Tuvo suerte de escapar a un lugar con una roca como refugio. La atacaron justo encima de ella, y así escapó. También fue el único entre los 4 que no resultó herido. Por supuesto, estos son solo temporales. Aunque parecía que había pasado mucho tiempo, todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Los 4 Absols avanzaron sin detenerse. Tras el fracaso del primer ataque, desaparecieron de sus posiciones originales en un instante.
Sus figuras parecían mimetizarse con las montañas nevadas. Cuando finalmente los atraparon, volvieron a cambiar de posición, lo que dificultó la defensa contra ellos. ¿Qué hacemos ahora? Aunque habían pensado en esta situación cuando decidieron salir a buscar pistas, cuando realmente ocurrió ante sus ojos, estaban lejos de estar tan tranquilos como habían imaginado. Cuando nos enfrentamos a una situación de vida o muerte, todavía hay miedo. Estos Pokémon salvajes no son tan amigables como se imagina. Son como bestias indomables y pueden representar una amenaza mortal para los humanos. Sorbo. Lo que nadie notó fue que el Absol, que no se parecía a Mickey en el punto más alejado, gruñó, giró la cabeza y miró a las 4 personas con indiferencia en sus ojos. Esta vez sí que explotó. Este fue un pensamiento que de repente vino a la mente de Yemu. No sabía por qué todavía podía reír en esta situación. Inmediatamente se dio cuenta de todas las razones que llevaron a esa situación y finalmente llegó a la conclusión de que tal vez simplemente había tenido muy mala suerte. Maldita sea, nunca pensé que moriría de esta manera. Mirando a Absol, que estaba tan cerca, Xiao Ji esbozó una sonrisa amarga. Definitivamente no puedo correr más rápido que él. Bin Xuan y Jun Hyayun no dijeron nada, pero sus expresiones y condiciones de competencia eran obviamente malas. Ante tal situación, cualquiera se asustaría. En un instante, Absol estuvo a su alcance. Esta vez, las hojas de viento que brotaron de sus cabezas y manos casi tocaron sus cuerpos. Las llamas iluminaron la mitad de Souring en el cielo. Las cintas de colores del cuerpo de Mega Rayquaza danzaron con fuerza en el aire, y su cola se extendió repentinamente. Los 4 Absols reaccionaron con extrema rapidez. Detuvieron sus movimientos repentinamente y retrocedieron rápidamente sin ser alcanzados por el ataque de Mega Rayquaza. El que no había realizado ninguna acción ya estaba mirando a Mega Rayquaza y al abismo nocturno sobre él en el momento en que apareció. La repentina escena dejó atónitos a los 4. Yejuan miró hacia atrás y sus ojos se posaron en el brazo de Yemu, que todavía estaba sangrando. No es raro que Pokémon ataquen a humanos y hay muchos ejemplos de ello. Pero cuando todo esto realmente le sucedió a él o a alguien a su alrededor, todavía le resultó difícil aceptarlo. Absolutamente. Yejuan no centró su mirada en los 4 Absols frente a él, sino que miró al Absol en la distancia, que no había sido descubierto y no había hecho ningún movimiento. A diferencia de los demás, Yejuan lo reconoció de un vistazo. Era un Absol mega evolucionado. Y en el momento en que lo vio, el rostro de Yejuan se volvió aún más sombrío. Salir. La voz baja transmitía un escalofrío que no se podía ocultar ni siquiera en un entorno tan duro. Las 3 palabras continuaron resonando en el espacio circundante, pero no hubo ningún movimiento inusual. Absol sorprendentemente no continuó atacando, sino que simplemente lo miró fijamente. Salir. Yejuan pronunció 3 palabras nuevamente, pero en comparación con antes, su condición de competencia era mucho más tranquila, pero la luz fría en sus ojos no disminuyó en absoluto. Va. El silencio en la montaña nevada, donde solo se oía el sonido del viento, fue interrumpido de repente por el sonido de aplausos, que pareció tan abrupto. Justo detrás del mega evolucionado Absol, una figura que llevaba un sombrero y un rostro confuso salió lentamente, y todavía estaba aplaudiendo. Como era de esperar, eres el 5º candidato reconocido para el campeonato. Me reconociste enseguida. A excepción de Yejuan, los otros 4 miraron la figura con asombro. No esperaban que hubiera alguien más allí además de ellos. Lo que no esperaban era que los Absols que los atacaron no fueran salvajes. Pensando en esto, la rabia indescriptible ya no pudo ocultarse. Yejuan no dijo nada, solo lo miró fijamente. Oye, ¿por qué me miras así? La figura cuyo rostro no se veía agitó las manos repetidamente y avanzó unos pasos lentamente con tono burlón. Volumen 7 capítulo 14. La batalla está a punto de comenzar. Antes, todos creían que estos Absols eran Pokémon salvajes. Aunque nadie sabía por qué se reunían aquí, la gente se sentía muy extraña. Todos los Pokémon salvajes tienen personalidades propias y un fuerte sentido de territorio. Es normal que ataquen a los humanos y la gente no les dará mucha importancia. Pero estos Absols claramente estaban siendo criados, lo que significaba que había una gran posibilidad de que fuera el tipo frente a él quien los estaba ordenando pelear. ¿Qué carajo quieres hacer? Xiao Ji miró la figura a lo lejos con ira en su rostro. Este último simplemente sonrió levemente pero lo ignoró, centrando toda su atención en Yejuan. El único que representa una amenaza aquí es Yejuan. No le importa a nadie más. En realidad, no tienes por qué enojarte tanto. Aunque no hagas nada, no les haré nada. La figura rió. Es solo por diversión. ¿Por qué estás tan serio? Sas.
Antes de que pudiera terminar sus palabras, Maga Rayquaza ya había salido a gran velocidad y su figura apareció instantáneamente en donde él y Mega Absol estaban. La enorme cola golpeó de repente la roca. Mega Absol y él reaccionaron rápidamente. Fruncieron el ceño ligeramente y esquivaron rápidamente. Bajo el enorme impacto destructivo de Maga Rayquaza, las rocas se hicieron añicos por completo y cayeron hacia abajo. Recuperaron el equilibrio en otra roca. No esperaban que Yejuan lanzara un ataque tan repentino. Ya había dejado muy claro que era solo por diversión, así que ¿por qué tomárselo tan en serio? Es más, el objetivo al que se enfrentaba no era Yejuan. Puedo tomar lo que acabo de decir como una señal de respeto hacia ti, pero no significa que puedas hacer lo que quieras. Aunque no pude ver claramente la expresión de su rostro, su tono esta vez era obviamente mucho más serio que antes. Expresó su intención con mayor claridad. Si Yejuan continuaba con la siguiente acción, contraatacaría sin dudarlo. Hermano mayor. Entonces Yemo volvió en sí y gritó emocionado en dirección a Yejuan. Aunque todavía no había comprendido completamente la situación y era algo urgente, se sintió aliviada después de ver a Yejuan. Ella no sabía cuándo regresaría su hermano, pero no esperaba encontrarlo aquí. Yejuan ignoró su llamado por el momento, pero no relajó su vigilancia contra el chico misterioso frente a él y dos bolas Pokémon más aparecieron en sus manos. Basándose en su percepción previa del poder de las olas, sintió que el aura aquí era muy fuerte y que debería ser un enemigo muy poderoso. Ahora no tiene a Darkrai con él. El equipo de combate más fuerte aquí debería ser Mega Rayquaza, así que no está seguro de ganar. Lucario también salió con Mega Rayquaza en la acción anterior, bloqueando a todos los demás Absols. A excepción del Mega Absol, que fue un poco difícil de controlar, los demás abismos nocturnos no fueron tomados en serio. El nivel más alto era 50, y los otros 3, 47. Absol, el Pokémon del desastre, malvado. Género, masculino. Nivel, LV. 64. Habilidad, justicia, al ser atacado por habilidades de tipo oscuro, tu propio poder de ataque aumentará. Ataque rápido, doble equipo, derribo, burla, corte, corte nocturno, energía enfocada, danza de espadas, canción de muerte. Se puede decir que tiene una gran ventaja en términos de nivel. Aunque el rostro de Yejuan estaba un poco solemne, no se echó atrás. Onk Rayquaza solo es de nivel 50, la fuerza que libera después de convertirse en Mega Rayquaza está lejos de ser juzgada únicamente por su nivel. Aunque parecía un poco avergonzado cuando se enfrentó a Reshiram antes, debes saber que Reshiram es un Pokémon súper fuerte con la misma fuerza que Rayquaza. Además, en ese momento, Rayquaza no había evolucionado a la condición de concurso de Mega Rayquaza. Pupitar, Gengar. Otros dos Pokémon aparecieron en la montaña nevada y, sin pausa, se lanzaron hacia Lucario en un instante. Aunque Lucario parece poder manejarlo, no es fácil ganar realmente y lidiar con 4 Absols al mismo tiempo. Pero con la incorporación de Gengar y Pupitar, será mucho más fácil. Son Gengar y Pupitar. Mirando al Pokémon que apareció, Xiao Ji exclamó. Bin Xuan y Jung Hyayu también estaban mirando a los dos Pokémon que aparecieron repentinamente, sus ojos estaban llenos de curiosidad, envidia y emoción. Esta fue la primera vez que vieron a Gengar y Pupitar. ¿Es este el hermano de Xiaomu? Es la primera vez que lo veo en persona, aparte de en la televisión. Jung Hyayu conocía la verdadera identidad de Yemu. Además de la emoción de enfrentarse a dos Pokémon, lo que la sorprendió aún más fue encontrarse con Yejuan allí. El entrenador Pokémon que ahora es conocido como uno de los que tiene más posibilidades de convertirse en campeón está justo frente a ella. Volumen 7 capítulo 15 sin darse cuenta del peligro. En cuanto a las demás personas, parecía que sucedieron tantas cosas en tan poco tiempo que ni siquiera notaron la exhalación que acababa de hacer Yemu. Pero esto puede no ser importante para ellos. Parece que ya tienes una opción. La figura en la distancia le dio unas palmaditas en las mangas y le bajó el sombrero de la cabeza para que su rostro pareciera más solemne. Pero a juzgar por tu apariencia, no tienes a ese poderoso Darkrai contigo, ¿verdad? Su tono parecía relajado, como si estuviera riendo. Si ese es el caso, es realmente una elección imprudente. En ese momento, Maga Absol de repente ejerció fuerza con sus pies, y la roca en ese lugar se hizo añicos instantáneamente, y su figura fue expulsada. Yejuan no quería decir tonterías con él y permaneció en silencio. Desde el momento en que vio a Yemu herido, fue realmente lo suficientemente ingenuo como para pensar que podía descartarlo con solo una oración, como si fuera una broma. Aunque no sé qué quiere hacer, no será tan fácil hablar con él después de haberme provocado. Corte nocturno. Mega Absol es extremadamente rápido y ágil, e incluso puede cambiar de forma en el aire.
Aunque no puede volar, es sorprendentemente efectivo. Me pregunto si es mi suerte poder derrotar a un Pokémon como este. Mega Absol apareció frente a Mega Rayquaza. Una garra oscura apareció repentinamente a su lado y lo atrapó rápidamente. Ten cuidado, recordó rápidamente Yemu. Estallido. Arcos oscuros de electricidad seguían destellando en el aire, pero la punta de las afiladas garras no tocó a Mega Rayquaza. En el punto donde ambos entraron en contacto, apareció una barrera que parecía extremadamente sólida, mostrando un color verde claro, y la garra afilada estaba firmemente bloqueada afuera, incapaz de avanzar en absoluto. ¿De verdad se puede bloquear? Parecía un poco sorprendido. También había visto las batallas de Rayquaza, y aunque no esperaba que pudiera siquiera mega evolucionar, su poder de combate debería estar dentro de su categoría correspondiente. Pero ahora parece ser más fuerte de lo que imaginaba. Ya no parece tan aburrido. Será muy emocionante ver cómo este Pokémon sigue creciendo. Quizás pronto, realmente no pueda soportarlo. Lo que implica esta frase es que todavía es suficiente para afrontarlo por ahora. Tan pronto como terminó de hablar, las garras originalmente oscuras de repente se agrandaron varias veces, y la parte afilada del frente también se alargó a una velocidad visible a simple vista. La barrera verde claro comenzó a aflojarse repentinamente. En ese instante, Mega Absol giró bruscamente hacia un lado y miró hacia atrás, con una serie de sonidos de ruptura en el aire. Varias palas de viento abordaron por completo la barrera verde claro, comenzaron a aparecer grietas y luego se rompió. Pero al mismo tiempo que se rompió, se liberó una fuerte corriente de aire, y Mega Absol no tuvo tiempo suficiente para reaccionar, y su cuerpo rodó hacia atrás. Sin embargo, era extremadamente ágil y pudo ajustar la forma de su cuerpo en el aire y aterrizar con firmeza sobre una roca. Parecía que Contest Condition no había sufrido muchas pérdidas. Tan pronto como aterrizó, de repente ejerció fuerza con sus patas traseras y se zambulló nuevamente. Es obvio que la velocidad esta vez es más rápida y el ataque también es más feroz. Al mismo tiempo, para sorpresa de todos, Yejuan dejó su posición en el mismo momento, de repente saltó hacia arriba y aterrizó sobre Mega Rayquaza. «Hermano», exclamó Yemu, sin saber qué hacer. Al parecer sus acciones también sorprendieron a la misteriosa figura, quien tomó la iniciativa de aterrizar sobre su Pokémon. Ambos bandos están en plena lucha. Si me afectan las fluctuaciones de la batalla entre ambos, probablemente sufriré lesiones graves. ¿Qué quiere hacer? El sombrero se inclinó ligeramente hacia otro lado, como para permitirle ver la escena con mayor claridad. Al mismo tiempo, se tornó más solemne. Aunque Darkrai no apareció, es un candidato popular para el campeonato y su fuerza no debe subestimarse. Doble equipo. La cantidad de Mega Absols aumentó repentinamente, formando un anillo en el lugar y girando rápidamente, haciendo imposible distinguir cuál era el verdadero. Aunque no sé qué vas a hacer, pero ya que te pones en una situación tan peligrosa e insistes en buscar la muerte, te concederé tu deseo. En comparación con los Pokémon, los entrenadores son demasiado frágiles incluso si los entrenan deliberadamente. De lo contrario, en algunos lugares donde hay muchos Pokémon salvajes, no se te prohibirá explícitamente la entrada si no llevas Pokémon. Usa corte nocturno después de ataque rápido. Ahora que se ha tomado la decisión, es natural asestarle un golpe fatal al rival. Aunque el primer ataque no tuvo éxito, con el apoyo de tantos clones y la rápida velocidad, la posibilidad de golpear los puntos vitales de rival es muy alta. El entrenador también estaba allí, que era justo lo que quería. Golpea tu propio golpe. Yejuan le susurró algo a Mega Rayquaza, y Mega Rayquaza de repente sintió que el peso desaparecía de él. Frente a Mega Absol que se abalanzaba sobre él a gran velocidad, Yejuan también corrió hacia el lado opuesto. ¿Está loco? De repente, una figura que llevaba un sombrero de bambú dio un paso adelante y se sentó en una roca, mirando las acciones de Yejuan con incredulidad. Sin embargo, debido a su gran impacto, no se dio cuenta de lo rápido que era Yejuan. ¿Por qué pudo igualar a Rayquaza? Mega Rayquaza también se ajustó rápidamente después de un breve momento de distracción, dejó escapar un rugido y se lanzó a gran velocidad junto con Yejuan. Volumen 7, capítulo 16, luchando contra Mega Absol. Las afiladas garras frente a Mega Rayquaza volaron repentinamente por el aire y se balancearon violentamente hacia adelante. El aire se sacudió y las olas afiladas eran como cuchillas poderosas, listas para destrozar todo a su alrededor. Las figuras de esos Mega Absols aparecieron frente a él, pero en ese mismo momento, varias figuras fueron completamente aniquiladas. Por más rápido que fuera no podía escapar. ¡Oh, qué ingenuo! La misteriosa figura del sombrero de bambú resopló fríamente, sin ningún arrepentimiento. ¿Qué sentido tiene destruir estos clones de sombra?
El ataque del verdadero Maga Absol puede impactarlos con fuerza, y eso basta. Ahora, gruñó. Aunque todos los Maga Absol se encuentran muy cerca unos de otros, todavía hay una distancia relativa entre ellos. Los ojos de un Maga Absol que estaba justo delante del centro se iluminaron de repente. Tras oír este sonido, su velocidad original aumentó de nuevo y salió disparado como una flecha. Oh, no, este tipo es el verdadero. Xiao Ji se sorprendió. Cuando estaba buscando antes, siempre centraba su atención en los Maga Absols en el frente. Ahora, con el repentino ataque, su suposición era completamente errónea. Bajo. Las garras oscuras aparecieron de nuevo, acompañadas de arcos de electricidad que rugían y rodaban en el aire, como para destrozar todo por completo. En ese momento, los otros Maga Absols que salieron del equipo doble parecían haber completado sus misiones y todos habían desaparecido. El verdadero ataque de Absol también ha tomado forma. Cuando se enfrentaron a Mega Rayquaza, la victoria casi les pertenecía. Esta vez, Mega Rayquaza no tiene forma de usar su defensa en tan poco tiempo. Auge. De repente, se escuchó un violento sonido de colisión y, al mismo tiempo, la figura de Yejuan apareció en el lugar donde cayeron las garras oscuras. Sin previo aviso, agarró con una mano la garra que seguía cayendo rápidamente y tiró de ella. ¿Por qué sigues ahí parado? De repente habló con una expresión algo feroz, gruñendo al Maga Rayquaza debajo de él. Parece que ahora está teniendo dificultades, pero en un corto periodo de tiempo, el ataque de este Maga Absol no tiene forma de aterrizar. Dado que la velocidad de reacción es tan rápida, ¿por qué no golpearlo con el ataque más violento a la distancia más cercana? Una sonrisa cruzó los labios de Yejuan, y se quedó mirando en silencio al Mega Absol que estaba tan cerca de él. ¿Cómo es esto posible? La figura con sombrero de bambú dio un paso al frente de repente, con la voz llena de incredulidad. ¿Cómo podría un ser humano resistir el ataque de Maga Absol? No solo él, las 4 personas que habían estado escondidas no muy lejos también tenían expresiones de sorpresa en sus rostros. Originalmente, las acciones de Yejuan superaron completamente sus expectativas, pero con todo lo que estaba sucediendo ahora, ¿quién podría decirles que todo esto era falso? La escena cuando fueron atacados por Absol todavía estaba completamente impresa en sus mentes y aún tenían algunas cicatrices en sus cuerpos. Pero ahora, frente a ellos, Yejuan pudo luchar contra el aún más poderoso Mega Absol. ¿De verdad seguía siendo un ser humano? Mega Absol también parecía haber visto un fantasma. Nunca imaginó que un humano común bloquearía su ataque. Lo más importante es que ahora está atrapado aquí. Aunque quiera contraatacar o retirarse, no puede hacerlo. Mega Rayquaza actuó al mismo tiempo que Yejuan. Estas escenas ya no lo sorprendieron. Aunque se sintió un poco agraviado cuando Yejuan le rugió, sus movimientos no fueron lentos en absoluto. El cuerpo flotando en el aire ha enredado fuertemente a Maga Absol, y la energía reunida en su boca ha tomado forma y ha caído frente a Maga Absol. Boom boom boom. Un ataque a muy corta distancia, sin dejar margen de maniobra. Ah. Absolutamente. Tan pronto como terminó de gritar, de repente descubrió que había algo mal con el aire a su alrededor, como si hubiera una fluctuación. Aunque la expresión de su rostro no se podía ver con claridad, de repente se volvió extremadamente solemne y rodó hacia adelante. Al momento siguiente, la montaña que había detrás fue cortada en pedazos. En cuanto se levantó, sintió una crisis tan fuerte que le atravesó el cuero cabelludo y casi lo asfixió. De repente, quiso esquivarla, pero todo sucedió demasiado rápido y no tuvo oportunidad de reaccionar. En un momento de emergencia, inconscientemente extendió su mano para resistir, y al segundo siguiente, todo su brazo fue cortado. ¡Ah! ¡Va! El enorme rugido cubrió el sonido del brazo cayendo al suelo, y grandes cantidades de sangre se derramaron sobre la nieve, tiñendo completamente de rojo la nieve frente a él. Tiene suerte. Yejuan aterrizó en la espalda de Maga Rayquaza y finalmente habló. La batalla contra los otros 4 Absols también ha terminado. Después de que Gengar y Pupitar se unan a la batalla, no te relajes demasiado. Se escuchó una conmoción que venía desde la distancia, y Yejuan pudo adivinar sin siquiera mirar que era el equipo de búsqueda y rescate. Si no eres lo suficientemente rápido, la próxima vez te cortarán la cabeza. Le dirigió una mirada a Mega Rayquaza y le dijo, date prisa. Antes de que Mega Rayquaza pudiera realizar su movimiento, los 5 Absols fueron iluminados por un rayo de luz rojo y fueron llevados de regreso a la bola Pokémon. ¿El quinto candidato al campeonato? Merecido. La risa baja que salía de debajo del sombrero de bambú hizo que la gente se sintiera un poco espeluznante. A pesar de que tenía un brazo roto, recuperó la compostura rápidamente después del repentino y terrible dolor inicial. Te recordaré.
Tan pronto como terminó de hablar, la roca donde se encontraba, que había estado teñida de rojo con sangre, de repente cayó y se derrumbó por completo, y quedó cubierta por una gran extensión de nieve. Ye Yuan observaba en silencio. El ruido cesó rápidamente y la roca se derrumbó por completo. Sin embargo, la figura que originalmente estaba allí había desaparecido por completo. Al mismo tiempo, el equipo de búsqueda y rescate había llegado, y había varios Pokémon voladores flotando en el cielo. Ye Yuan simplemente inclinó la cabeza ligeramente para echar un vistazo, sin prestar demasiada atención. Esta fue la primera vez que se enfrentó a un Pokémon de otro entrenador en batalla, y él también participó en la batalla. Nunca había hecho eso antes, incluida la batalla con Feng Qian. En primer lugar, es innecesario y, en segundo lugar, es para garantizar la equidad de la competencia. Pero es obvio que esta batalla no es una batalla amistosa de Pokémon en absoluto, y el método de lucha que adoptan no tiene escrúpulos. Volumen 7, capítulo 17, dudas. El equipo de búsqueda y rescate llegó rápidamente y notó las manchas de sangre cerca. Después de pensar en lo que acaba de pasar aquí, rápidamente se puso alerta. ¿Qué pasó hace un momento? ¿No estás herido? El joven que iba a la cabeza miró a Ye Yuan y a las otras 4 personas con vigilancia y preocupación. Sin embargo, toda su atención se centraba en Ye Yuan. Lo reconocieron al instante, pero no se acercaron precipitadamente. El título de candidato al campeonato convirtió a Ye Yuan en un novato destacado, y su nivel actual de fama superó ampliamente sus expectativas. Él era la única persona agresiva allí, así que incluso si sabían algo sobre él, el equipo de búsqueda y rescate todavía no se atrevió a actuar precipitadamente. El hombre ya ha huido, y la sangre es suya. Ye Yuan asintió a algunas personas y habló a la ligera. Sí, no sé quién es, y lleva un sombrero de bambú, así que no puedo ver su verdadera apariencia en absoluto. Yemu también habló rápidamente. Después de ver que las otras personas asintieron de la misma manera, los miembros del equipo de búsqueda y rescate finalmente dieron un suspiro de alivio y se apresuraron a tratar sus heridas. No fue hasta ese momento que las otras 3 personas con Yemu se dieron cuenta de que la persona que estaba con ellos era en realidad Ye Yuan. En el camino, Ye Yuan tuvo la sutil sensación de que la gente lo miraba constantemente en secreto, y solo pudo sacudir la cabeza. Con impotencia. A excepción de Jun Hyayu, los otros 2 quedaron profundamente conmocionados. Yemu era la hermana de Ye Yuan, pero nunca habían oído hablar de ella en la escuela. Y dado que Ye Yuan es del grupo Ye Feng, entonces la identidad de Yemu es naturalmente evidente. Respiraron hondo. No esperaban que Yemu, quien solía mantener un perfil bajo, tuviera un pasado tan poderoso. Hablaron menos a lo largo del camino y simplemente observaron en silencio. No fue hasta que regresó a casa que Yemu respiró aliviado. Llamar. Ella miró a Ye Yuan con lágrimas en los ojos. ¿Por qué lloras otra vez? Ye Yuan le tocó la cabeza y miró la herida en su brazo, que ya estaba vendada y había dejado de sangrar. Yemu se secó las lágrimas, sacudió la cabeza pesadamente y luego sonrió. No, estoy feliz. Ye Yuan lo acercó más y le dijo, ya les dije a tus compañeros de clase que no le contaré tu secreto a nadie. El secreto del que hablaba era, naturalmente, la cuestión de la identidad. Si tal identidad fuera expuesta, realmente causaría muchos problemas innecesarios en la escuela. Si esto realmente se expusiera, tal vez en el futuro, otros rara vez mostrarían sus verdaderos sentimientos frente a Yemu. Ye Yuan solía ocultar su identidad por esta misma razón, hasta que estaba a punto de graduarse, y luego no importaba que lo expusieran. La expresión de miedo en el rostro de Yemu se había aliviado bastante. Aunque aún sentía algo de miedo al recordar lo ocurrido en la montaña nevada de Aya, ahora estaba mucho mejor. En la montaña nevada, tuvo que mostrar su lado fuerte, pero cuando se enfrentó a Ye Yuan, esta capa de disfraz se eliminó por completo, revelando su lado más verdadero. Porque sabe que la familia es siempre en quien más puede confiar. La alegría por el regreso de su hermano y la sensación de alivio por haber sobrevivido al desastre suprimieron sus emociones negativas originales. Ella miró a los Pokémon de Ye Yuan en la mansión y sus pensamientos se desviaron gradualmente. Rayquaza, eres increíble. Esta era la segunda vez que se enfrentaba a Rayquaza a tan corta distancia. La primera vez fue cuando Ye Yuan acababa de teletransportarlo de vuelta. Cuando Rayquaza escuchó sus palabras, levantó la cabeza con orgullo, como diciendo, ¿te das cuenta ahora? Pero recordó que una vez dijo que era Caterpie. Soplo. Obviamente, Yemu adivinó de inmediato lo que estaba pensando. No pudo evitar reír y se adelantó para mirar a Rayquaza con curiosidad. De alguna manera, cuando Ye Yuan volvió a salir, descubrió que los 2 chicos estaban mezclados en armonía, jugando y bromeando juntos. No esperaba que Rayquaza se diera tan fácilmente.
A la mañana siguiente, Yejuan fue directo a la escuela y se concentró en el asunto de la montaña nevada de Aya. Como sus padres no estaban en casa, era natural que asumiera la responsabilidad de ser un hermano mayor. El año escolar de Yemu ha terminado. La evaluación se completó antes de la experiencia de vida. Según el plan original, podría tomarme unas vacaciones después de esta experiencia, pero no esperaba que ocurriera un accidente en el medio. Sin embargo, debido a la intervención de Yejuan, no sucedió nada malo. Yemu no fue a la escuela y todos los procedimientos fueron manejados directamente por Yejuan. Aunque parecía que todo se había resuelto, todavía había una cosa que molestaba mucho a Yejuan, y era que de principio a fin, no había podido ver la verdadera apariencia de la figura que llevaba el sombrero de bambú. ¿Quién es él y por qué está aquí? Yejuan pensó para sí mismo que teniendo tantos absols y atacando al entrenador, no parecía una buena persona en absoluto. Volumen 7 capítulo 18 Un nuevo comienzo. Se acercaba fin de año y, después de que terminara la evaluación de Yang Ziluo, naturalmente recibió la noticia por primera vez y fue al gremio en persona para recogerlo. Durante este periodo, Ye Chengfeng y Su Nuo no se quedaron en la empresa, sino que se quedaron en casa. Esta es la única época del año en que la familia puede reunirse. En Nochevieja, Yejuan y Yemu siempre celebraban el año nuevo juntos, pero esta vez, Yang Ziluo era quien estaba a su lado. Yemu se enojó un poco, pero lo superó rápidamente. Cuando el reloj dio la medianoche y brillantes fuegos artificiales florecieron en el cielo, las dos personas juntaron sus manos fuertemente y se miraron con sonrisas en sus ojos. Esta es la primera vez que nos quedamos despiertos toda la noche para celebrar el año nuevo. Yang Ziluo bajó un poco la cabeza, pero no pudo ocultar una sonrisa en sus ojos. Parecía estar de buen humor. Yejuan no dijo nada. Simplemente apoyó la barbilla en su cabello y lo palmeó suavemente, a la vez que apretaba aún más sus manos entrelazadas. Ninguno de los dos continuó hablando, simplemente disfrutando la tranquilidad del momento. Una semana después, todos comenzaron a volver gradualmente a la vida normal, y Yejuan una vez más abrió el mapa que había recuperado de Feng Qian. Esto contiene información sobre Rayquaza. Me pregunto si tendrá algo que ver con ese tipo. De lo que hablaba Yejuan era naturalmente de su propio Rayquaza. De hecho, le había hecho estas preguntas a Rayquaza, pero por la mirada confundida de este último, parecía que no tenía ni idea. Pero es normal. Este Rayquaza aún está en su etapa de crecimiento y le falta mucho para alcanzar la edad adulta. Estaba extremadamente débil cuando lo descubrieron. Y también aprendimos de Feng Qian que descubrió que Rayquaza era muy fuerte, por lo que no debería haber conexión entre los dos, por lo que es normal no saberlo. De todos modos, tu próximo objetivo también vendrá aquí a echar un vistazo, ¿verdad? Yang Ziluo conocía muy bien a Yejuan, y cuando sacó el mapa, ya sabía su próximo plan. Yejuan no lo ocultó, pero asintió enérgicamente, ya que hemos descubierto una pista tan importante, debemos ir a echar un vistazo. Afortunadamente, en el camino hacia el destino, las montañas en Duan, pasaremos por el paso Tianmen, lo que no retrasará la tarea que nos asignó el decano. Esta vez, tal como se mencionó anteriormente, Yejuan también cambió ligeramente la alineación. Lleva a Pupitar y Gengar contigo y reemplázalos con Darkrai y Ninetales. La fuerza de Darkrai ya es muy grande, y al mismo tiempo, una mejora tan rápida requiere una cierta cantidad de tiempo para establecerse y adaptarse al poder que posee. Alojarse en la mansión durante algún tiempo también es una buena opción. En cuanto a Ninetales, tiene Exp. Share vinculada a Lucario, y su fuerza aumentará rápidamente en la mansión. La combinación doble podría tener un buen efecto. El tiempo que pasan en familia siempre es escaso. Todos trabajan duro por sus propios sueños. Bajo el liderazgo de Mega Rayquaza, llegan rápidamente al gremio Cortina de Lluvia en la ciudad de Yanua. Cuando llegamos, Liu Se ya estaba esperando allí. A su lado estaban 3 jóvenes entrenadores Pokémon, 2 mujeres y un hombre. Yejuan levantó la vista y los observó. Todos le resultaban familiares, como si los hubiera visto antes, pero no le causó una profunda impresión. Debió haberlos visto en la ceremonia anterior. Cuando vieron al mago Rayquaza volando en el aire, los ojos de varias personas se abrieron y lo miraron con envidia. La noticia de poseer a Rayquaza se ha extendido a todos, así que el impacto es mucho menor ahora. Incluso si alguien lo ve, no habrá tanta gente que venga a verlo. Este es Rayquaza, es tan grande y parece tan fuerte. Una de las chicas sacó silenciosamente su Pokédex de Pokémon y se sorprendió cada vez más cuanto más lo miraba. Decano. Yejuan lo saludó cortésmente y finalmente se dirigió en dirección a las otras 3 personas. Liu se sonrió amablemente, dejaré el asunto de estos 3 en tus manos por esta vez. Cuando varias personas supieron que podían montar a Mega Rayquaza, todos se mostraron incrédulos y halagados.
Ese trato fue una verdadera bendición. Aunque Rayquaza los amenazó varias veces durante el proceso, se sintieron aliviados solo cuando descubrieron que no había ningún peligro real. Pero sentarse allí todavía parece bastante restringido. Las dos chicas son muy lindas. Aunque son hermanas menores, si no consideramos que Yejuan fue admitida sin recomendación, entonces son de la misma clase. Y Yan Siluo es de la misma clase que ellos. Los dos fueron mucho más abiertos hacia Yan Siluo y pronto comenzaron a charlar. En cuanto al otro joven, parecía un poco silencioso. De principio a fin, salvo las respuestas necesarias, no dijo mucho y su presencia fue extremadamente escasa. En ese momento, de repente levantó la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Yejuan, y las dos miradas se cruzaron. Había un calor en sus ojos, y Yejuan también lo percibió profundamente. No era deseo de pelear, sino más bien, curiosidad. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.